Bueno, cuando estudiamos la unidad 2 en el cálculo de predicados de primer orden, estudiamos el concepto de gramática. Ahora vamos a hacer un poco más amplia la definición que vimos. Vamos a llamar gramática a una cuaterna formada por un conjunto n que vamos a indicar que es el conjunto de símbolos no terminales. Siempre va a ser un conjunto finito. Con sigma, el conjunto finito de símbolos terminales o alfabeto del lenguaje. Uno de los elementos del conjunto de no terminales le vamos a llamar S y a ese elemento le vamos a llamar símbolo inicial o axioma. Y vamos a trabajar lo que vamos a llamar reglas de producción. Las reglas de producción pertenecen al producto cartesiano de n unión sigma estrella, n unión sigma estrella por n unión sigma estrella. ¿Esto qué quiere decir? Que esto me garantiza la primer componente del par, porque es una regla que está dada por un par ordenado. La primera componente del par, fíjense, yo acá tengo clausura de Kleene concatenado con n concatenado con otra clausura de Kleene. Esto podría ser vacío, no tenga nada. Esto también podría ser vacío, pero esto no. Entonces me dice que al menos la primer componente de ese par va a tener un elemento que sea un símbolo no terminal. Y la segunda componente del par que corresponde a lo que vamos a llamar reglas de producción podría ser la cadena vacía o una combinación de símbolos terminales y no terminales, porque es un elemento de la clausura de Kleene de esta unión de conjuntos. Bien, la primera componente, dice, del par esto que hemos llamado acá, es el conjunto de cadenas de símbolos terminales y no terminales que tienen por lo menos, como hemos dicho, un símbolo no terminal. Y la segunda componente hemos dicho que pertenece a la clausura de Kleene de los símbolos terminales y no terminales. Y podría ser la cadena vacía. Este par, que es la regla de producción, lo podríamos indicar de esta forma. Alfa, alfa prima, donde este alfa, como hemos dicho, sería un elemento de este conjunto y este alfa prima sería un elemento de este segundo conjunto, nada más, de la clausura de Kleene de n unión sigma. Bien, también este par lo podríamos simbolizar de esta forma. De alfa se deriva alfa prima. Perdón, de alfa se produce alfa prima. O la cadena alfa produce la cadena alfa prima. Bien, en el par alfa alfa prima o en la regla la cadena alfa produce la cadena alfa prima, a alfa lo vamos a llamar cabeza de la regla y a alfa prima lo vamos a llamar cuerpo de la regla, donde la cabeza de la regla, como hemos dicho, tiene esta forma. Entonces acá podríamos decir que tengo un beta que pertenece a la clausura de Kleene de n unión sigma estrella, un x que pertenece a los no terminales y un delta que pertenece a n unión sigma estrella. Entonces, lo que me garantiza es que la cabeza de la regla tiene por lo menos, como hemos dicho, un símbolo no terminal. Vamos a tener algunas notaciones en cuenta. Al conjunto n lo vamos a llamar de símbolos no terminales y los vamos a indicar con letras mayúsculas. Y en ese conjunto, en el de los no terminales, está incluido lo que vamos a llamar el axioma o símbolo inicial. Con sigma vamos a indicar el conjunto de los elementos terminales o alfabeto. Y los vamos a representar con letras minúsculas o puede que sean números. Con esos vamos a indicar siempre a los símbolos terminales. Los elementos de sigma estrella, o sea, los elementos que vamos a formar con las combinaciones de elementos simplemente terminales o con simplemente elementos del alfabeto,
los vamos a llamar cadenas de símbolos terminales y los vamos a representar con la letra W pequeña. Los elementos de N unión sigma estrella son cadenas de símbolos que combinan terminales y no terminales. Y los vamos a indicar en general con las letras griegas alfa, beta, delta. Hoy también podría ser que esté presente la cadena vacía porque tenemos la clausura de Kleene de ese conjunto. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta gramática formada por la cuaterna N, o sea, el conjunto de los no terminales, que son A, B, C, D, E y el que vamos a llamar axioma, el S. El conjunto de los símbolos terminales, que es el conjunto sigma, que está formado por los elementos A chica, B chica, C chica y D chica, que son los que forman el alfabeto de esta gramática. S es lo que vamos a llamar axioma. Recuerden que el axioma siempre es un símbolo no terminal. Y las reglas de producción que nos hemos dado serían las siguientes. La cadena S produce A chica, B grande, C grande. La cadena S, el símbolo S, no cadena, aquí también volvámoslo a leer. El símbolo S produce A chica, B grande, C grande. El símbolo S produce D grande, B. El símbolo S produce B a C. La combinación de símbolos BC produce B. El símbolo B produce DBC. La combinación AS produce la combinación BB. La combinación A chica S produce DA. A chica S también produce DBC, C produce A, C produce BE, E produce BA y E produce DBA.